Bueno, pues nada, si os parece, vamos comenzando ya. Se está conectando la gente, pero bueno, vamos a ir dando paso, ¿vale? Nada, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada informativa de la agencia Sequen sobre la convocatoria de ayudas a proyectos de inversión empresarial. Deciros que hemos iniciado ya la grabación de la jornada, que colgaremos posteriormente en nuestro canal de YouTube, al igual que la presentación utilizada. Hoy intervendrá para explicaros todos los detalles de la convocatoria nuestra compañera Paula Coviella, asesora técnica de información de ayudas de la agencia Sequens. Una convocatoria con plazo de solicitud abierto hasta el próximo 3 de julio a las 14 horas. Al final de la jornada abriremos un turno de preguntas a través de este chat e igualmente podéis ir realizando las aportaciones que consideréis oportunas. Además, recibiréis a través de correo electrónico tanto el vídeo como la presentación utilizada. Así que cuando quieras, Paula, sin más damos comienzo. Vale, pues encantada de estar otro año más aquí. Y si quieres, procedo a compartir. Ya me dices si, por favor, Claro. lo veis. Ujú. Vale, bueno, yo Perfecto. está Lo, bien, lo ¿verdad? ¿No? vemos bien. Sí, Vale, sí, perfecto, vale, Paula. genial. Bueno, pues eso es lo Muy bien. importante, que lo veamos todo. Bueno, bienvenidos. Si estáis aquí es porque de alguna manera habéis oído hablar de esta ayuda de proyectos de inversión empresarial o bien también porque ya la conozcáis de otros años y os interese volver a presentar algún proyecto. Deciros que este año van a ser las mismas bases reguladoras que en años pasados, es decir, llevamos con las mismas bases reguladoras desde el 2017, ya hace bastante, así que no vais a encontrar ninguna novedad, ¿eh? Todo de lo que voy a hablar es lo mismo que llevamos diciendo todos estos años pasados. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño resumen y luego además podéis preguntar lo que queráis. Importante, cualquier cosa que tengáis que necesitéis contrastar, preguntar, dudas y todo eso, tenemos un teléfono de atención de ayudas y subvenciones que os lo voy a poner al final. Entonces, sin más dilación, si os parece bien, empezamos. Como veis ahí, es la presentación de subvenciones de la agencia Sequens para proyectos de inversión empresarial. ¿Vale? Entre paréntesis os he puesto el acrónimo de esta ayuda, que es PIE, Proyectos de Inversión Empresarial, que es así como la llamamos para disminuir un poco su nombre. Para no llamar proyectos de inversión empresarial, pues lo normal es que si nos llamáis por teléfono o digamos que la conocemos coloquialmente como PIE. Bueno, vamos a empezar entonces, si os parece bien. Y lo fundamental, lo primero de todo es qué es lo que verdaderamente entra en este tipo de proyectos de inversión. Bueno, como estamos hablando de inversión, os vamos a poner un límite mínimo, un mínimo que tenéis que sobrepasar, que son 50.000 euros. Cuando hagáis el proyecto y toméis nota de todas las inversiones que vais a realizar, tener en cuenta que la suma de todas ellas va a tener que sobrepasar los 50.000 euros sin IVA. ¿eh? Y toda la inversión que nos adjuntéis tiene que ser para un proyecto que sea viable técnica, económica y financieramente. Eso es lo fundamental. Tener en cuenta que en el momento que se baje de los 50.000 euros, porque a lo mejor vosotros presentáis 55.000 euros y por cualquier circunstancia nosotros no consideramos que toda esa cuantía que presentéis sea subvencionable, si baja de 50.000 ese proyecto queda desechado. Así que hacéis bien los cálculos, por favor, calcular bien los módulos, porque si se baja de 50.000 está rechazado de mano. Bueno, ¿cuáles son las posibles empresas o cuáles son los posibles beneficiarios de este tipo de ayudas? Bueno, pues los he dividido. Si veis ese cuadrito que hay ahí, es bastante explicativo porque lo hemos dividido por una parte en autónomos y pymes, es decir, en autónomos y pequeñas y medianas empresas, y por otro lado lo hemos dividido en grandes empresas, ¿vale? Y esto es debido a algo muy importante.
Tener en cuenta que las grandes empresas tienen muy pocas ayudas, pueden acceder a muy pocas ayudas porque la Unión Europea no nos permite dar ayudas a grandes empresas. Entonces tienen que tener una serie de proyectos muy concretos en los que solamente entrarían grandes empresas, llamadas también no pymes. Vamos a empezar. Como veis, los autónomos y las pymes pueden ser beneficiarias de esta ayuda. Os he puesto ahí también que están excluidas las comunidades de bienes y las sociedades civiles, porque hay mucha gente que nos lo pregunta. Es verdad que las comunidades de bienes en muchas de las ayudas, no nuestras, pero sí de otros organismos, están incluidas, pero en esta no, ¿vale? Eh, ¿Por qué las grandes empresas no entran en todo lo que se puede hacer? ¿Eh? Pues las grandes empresas solamente entran en el caso de que vayan a hacer una nueva actividad. Es decir, una gran empresa que esté instalada aquí en Asturias y que esté haciendo una actividad para abrir otro centro eh, aquí en Asturias y que sea subvencionable, debería de de hacer otra actividad totalmente distinta de lo que hace ahora. Es decir, o bien crea un nuevo establecimiento o bien se diversifica, pero siempre contando con que tiene que ser una nueva actividad. En el caso de los autónomos y pymes no hay ningún problema. Puede ser o bien creas un establecimiento, es decir, te pones desde el principio, eres un autónomo que quieres empezar una nueva actividad o eres una pyme que quieres ampliar la capacidad que tienes de transformación, entonces esta es tu ayuda. Estas son las inversiones que puedes realizar sin ningún tipo de problema. Cuando hablamos de creación de nuevo establecimiento, de diversificación, de ampliación o de transformación fundamental, lo que estamos hablando es que se trata de invertir en activos de primera mano, es decir, en activos comprados que no hayan sido usados anteriormente. Hay un caso especial en el que sí que admitiríamos los activos de segunda mano, que es cuando un establecimiento está cerrada o va a cerrar y ese inversor lo que hace es adquirirlo para que siga abierto o bien para volver a abrirlo. Entonces, en ese caso sí que admitiríamos los activos de segunda mano, pero solamente en ese caso. Tened en cuenta que lo normal es que sean activos de primera mano. Bueno, vamos a seguir también. Proyectos de inversión empresarial es una ayuda, es una subvención que no vale para todos los sectores. Los he puesto ahí un poco en un cuadrito para que os hagáis una idea y luego si queréis me preguntáis al final si va a entrar o no va a entrar a alguno de los sectores en el que estéis pensando. Hay una relación en el anexo 1 de las bases reguladoras, hay una relación de todos los sectores que entran y los que no entran, digamos. Entonces, consultarla para mayor seguridad. Aquí desde la agencia Sequence nos dedicamos fundamentalmente a industria y procesos de fabricación o I+D+I. Entonces, lo normal es que nuestras ayudas y subvenciones vayan encaminadas a ese tipo de sectores. ¿eh? El sector claramente destinatario de estas ayudas es el sector industrial, la industria. Estamos hablando de fabricación, estamos hablando de manufacturas. ¿Vale? No entraría, como tengo ahí puesto, ni el carbón, ni el acero, ni la construcción naval, ni las fibras sintéticas, ni el transporte, ni la construcción, entre otros varios sectores. Pero esos son los más importantes por los que normalmente nos soléis preguntar. Esos no entran, ¿vale? Pueden ser considerados, no digo yo que no, sector industrial, pero no es un sector industrial que entre. ¿Qué es lo que más encajaría? Pues aquellos servicios industriales a las industrias, servicios industriales a las empresas, desde ingeniería, diseño, consultoría tecnológica o asistencia técnica. Todo lo que tenga que ver con las plataformas logísticas también entraría. Si os vais al tercer párrafo o al tercer renglón, cuando hablamos del sector servicios que de por sí no entra,
Esos serían los únicos que podríamos tener en cuenta que encajarían. Todo lo que tenga que ver con nuevas tecnologías y desarrollo de la sociedad de la información entra. Todo lo que tenga que ver con el catering para centros de gran consumo entra. Las plataformas logísticas también. Los laboratorios de ensayo de productos también. Los servicios de envasado y embalajes especiales también. Y la valorización de materiales, el reciclaje también. Son los únicos servicios que entran. No entra comercio minorista, no entra comercio mayorista, tampoco entra nada de lo que tenga que ver con instalaciones deportivas, ocio y ese tipo de cosas, ¿vale? Eso no entra. Y luego, cuando vamos al sector turístico, entonces sí que podemos incluir algunas cosas específicas, como son algunos proyectos que tengan que ver con hoteles u hoteles rurales de 4 o 5 estrellas. O si ya tenéis un hotel que esté funcionando, que por ejemplo tenga 2 o 3 estrellas y lo queréis subir de categoría a 4 o 5, esa subida de categoría también nos la podemos subvencionar. Acordaros, por favor, porque es muy importante, porque no todos los sectores entran. Bueno, la cuantía de la subvención. Ahí va a depender de varias cosas. Va a depender del tamaño que tenga la empresa. Si estamos hablando de pequeñas empresas, la cuantía máxima de subvención que podemos daros es un 35%. Si estamos hablando de mediana empresa, un 25%. Y ya si estamos hablando de grandes empresas, un 15%. Más o menos, para que os hagáis una idea, ¿qué es lo que entendemos por pequeña empresa? Si tiene menos de 50 empleados. Mediana empresa, cuando tiene menos de 250. Y todas aquellas empresas que tienen más de 250 empleados, entonces ya las tenemos que considerar grandes empresas. Hay otros límites, un poco más complicados y todo eso, pero no vamos a entrar a ello. Es simplemente para que os hagáis una idea. Estas subvenciones, está ahí puesto que es una subvención a fondo perdido, es decir, no lo tenéis que devolver. Lo que tenéis que hacer, naturalmente, es ejecutar el proyecto que nos habéis dicho que vais a ejecutar. Y luego, una vez que lo ejecutéis, una vez que lo justifiquéis y que nosotros veamos que de verdad está todo pagado, está justificado, esa inversión existe, entonces, y solo entonces, es cuando pagamos. Y luego, más tarde, dentro de unos años, probablemente os hagamos una visita para confirmar que todas esas inversiones que habéis realizado siguen ahí. Luego, os he puesto ahí también lo de que son compatibles con otras ayudas a la inversión. Bueno, es verdad que proyectos de inversión empresarial es compatible con otras ayudas a la inversión, como puede ser la LIR, que es la Ley de Incentivos Regionales, o como puede ser también el Instituto de Transición Justa. ¿eh? Cualquiera de las dos, en principio sería compatible. Habría que ver luego cómo iba evolucionando, porque tener en cuenta una cosa, no os lo he dicho desde un principio, pero seguro que os habéis fijado que abajo, donde ponemos el escudo de Sequence, también está el escudo de la Unión Europea. Y es que esta ayuda está cofinanciada por FEDER, es el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Entonces, muchas veces hay otras ayudas, como incluso el ITJ, que está cofinanciada por otros fondos, como puede ser el Fondo de Transición Justa. Y entonces hay que tener cuidado porque puede haber una colisión y puede ser incompatible. Pero bueno, eso ya lo miramos con calma y es algo que no os puedo decir a priori porque no lo voy a saber, ni yo ni nadie de los que estamos aquí. ¿eh? Según se vaya desenredando los proyectos y ejecutándose y todo eso, se verá si al final pueden ser o no pueden ser compatibles. Pero bueno, en principio podrían serlo y podemos mirarlo.
Bueno, y todo, ¿qué es lo que entraría? ¿Qué es lo que, de todas esas inversiones que podéis hacer, qué es lo que podéis, qué es lo que podéis incluirnos? Bueno, está en el anexo 2, lo he puesto ahí en las bases reguladoras, además del anexo 1, hay otro anexo, que es el anexo 2, que es donde está todo lo que tiene que ver con los conceptos subvencionables, que van a ser de dos tipos, que van a ser, uno, los activos materiales, o dos, los activos inmateriales. Los activos materiales entran desde la compra del terreno como la urbanización de ese terreno. También entraría o la compra de la nave de primera mano o también entraría la construcción de la nave desde el principio. Y también las instalaciones, la maquinaria y el equipo. Cuando hablamos de las edificaciones, os acabo de decir que entraría tanto la compra de una nave que ya esté construida, como la construcción desde el principio de esa nave. Bien, la compra de la nave que ya esté construida no puede ser una nave de segunda mano. Es decir, tiene que ser una nave que nunca haya sido usada, una nave que se compre directamente a un promotor. Una nave que no haya tenido una licencia previa de actividad, que allí no haya habido ningún tipo de actividad, que no se haya producido ni fabricado nada, ni haya estado previamente en ninguna empresa. Obviamente, si la construyes desde el principio, pues siempre va a ser de primera mano. Pero no se puede comprar así como así, sino que se necesita pensar en una serie de cosas, porque no entra todo lo que vayamos a comprar. Es por eso por lo que está puesto ahí, en el apartado de la derecha está puesto lo que se llaman los módulos. ¿eh? Los módulos que están también en ese anexo 2 y que los podéis consultar, son para la adquisición de terreno, para la urbanización de terreno, para la edificación y para la ingeniería de proyectos. Lo que quiere decir es lo siguiente, os lo explico. Hay una serie de módulos porque vosotros cuando compráis un terreno lo podéis comprar a precio que no tengáis más remedio que pagar. Pero muchas veces ese precio excede de lo que nosotros podemos llegar a pagar. Nosotros tenemos un módulo para el terreno. Entonces, si nosotros os estamos pagando 10 euros al metro cuadrado y vosotros pagáis a 15, esa diferencia la tenéis que asumir vosotros. Es decir, no va a poder ser asumida dentro de la subvención. A eso es a lo que me refiero con lo de los módulos. Entonces hay que calcularlos muy bien, porque vosotros a lo mejor estáis pensando que vais a tener una inversión de 3 o 4 millones, pero luego le aplicas los módulos de adquisición de terreno, de urbanización, edificación, etcétera, y esa inversión subvencionable se reduce. Bastante. Es lo que dicen, Alcocer mengua. Pues sí, es verdad, Alcocer mengua. Y luego, además, encima de tener en cuenta este módulo, tenéis que tener en cuenta otro límite. Y es que en el sector industrial, solamente en el sector industrial, la suma de los terrenos y la urbanización y las edificaciones no puede superar el 70% de la inversión subvencionable total. El resto, tiene que haber por lo menos un 30% que sea de instalaciones, de maquinaria, de equipo. ¿Esto para qué es? Porque me diréis vosotros, ¿y esto por qué? ¿Para qué? ¿Por qué estáis haciendo esto? Bueno, pues por lo siguiente, porque queremos evitar que subvencionar naves vacías. Lo que queremos es que sea un proyecto global, que sea un poco de terreno, un poco de construcción de nave y naturalmente la maquinaria que le metas dentro. Porque si no ponemos este módulo, a lo mejor os gastáis un montón en la nave y en el terreno, pero luego no le metéis nada dentro. Entonces, el proyecto tiene que ser viable técnica, económica y financieramente y no se van a subvencionar naves vacías. Cuando hagáis toda la suma de esto que vais a gastar, tener en cuenta que hay que excluir el IVA. ¿eh? Y también otras cosas que no entran. Os lo he puesto ahí también en un recuadrito porque mucha gente me pregunta por ello. Y es que los elementos de transporte exterior no entran.
Es decir, no entran camiones, no entran furgonetas, no entra nada, como dicen mis compañeros, que tenga ruedas y se desplace, no entra. No, algo que sea de transporte exterior no encaja en esta ayuda. Lo único que encajaría son vehículos especiales, que normalmente suelen ser vehículos que son para dentro de la nave. O por los alrededores, por los terrenos de los alrededores, pero son vehículos especiales, no un vehículo normal como una furgoneta o un camión o un tractor o una cosa de estas, ¿vale? Luego, todo el mundo me pregunta qué hacemos con lo de los 3 presupuestos. Bueno, esto es una cosa de la ley de contratos que nos obliga. ¿eh? Y es que siempre que los suministros o los servicios superen los 15.000 euros o las obras superen los 40.000 euros, vais a necesitar 3 presupuestos. Vais a tener que presentarnos 3 presupuestos iguales o parecidos. Por ejemplo, si vais a comprar una máquina, esa máquina vale 10.000 euros, no necesitáis 3 presupuestos. Pero si vais a comprar una máquina que vale 100.000 euros, sí necesitáis 3 presupuestos, además de máquinas iguales o parecidas. Yo esto siempre lo recomiendo. Sé que hay una coletilla por ahí, una justificación que dice, bueno, si la máquina es única en el mundo y no hay nadie más que te la dé, y es una máquina que no encuentras en ningún sitio, entonces, vale, baste con un presupuesto y una justificación de que esa máquina es única en el mundo. Bueno. A ver, eso hay que tenerlo muy claro, porque lo normal es que os vayamos a pedir 3 presupuestos y ya he visto proyectos que se han caído precisamente por eso. Aunque sean máquinas que no sean iguales, pero similares y que hagan algo similar. ¿Vale? Por favor, los 3 presupuestos, porque luego pasa cualquier cosa, no os lo admitimos y os quedáis fuera. También he puesto ahí que se acepta el leasing. Es una la ayuda a proyectos de inversión empresarial, acepta el leasing, así que no hay problema. Si queréis hacerlo, nos lo avisáis. Eso sí, cuando estamos hablando de leasing, estamos hablando de que te tienes que quedar con la máquina al final. Es decir, la máquina al final tiene que ser tuya. Vale. Bueno, y sí, bueno, todo esto anterior era de cómo, qué es lo que entra, qué es lo que no entra, pero bueno, nosotros además también nos vamos a exigir ciertas cosas que os he puesto así, ahí, que son las obligaciones de beneficiario, que en realidad son comunes para todas las ayudas de Sequence y casi prácticamente de cualquier, de cualquier organismo. El primero de ellos es la publicidad. Tranquilos que os lo vamos a decir. En la página web van a ir las medidas de información y publicidad. Tened en cuenta que lo tenéis que tener tanto en la página web como un cartel en el sitio, en el centro de trabajo, para que se vea que esa ayuda ha sido dada por Sequence y por la Unión Europea. Vale. También tenéis que comunicarnos otras ayudas. Antes había comentado que proyectos de inversión empresarial era compatible con otras ayudas como LIR y la del ITJ. ¿Es verdad? Sí, pero nos lo tenéis que decir, porque hay una cosa que se llama límite máximo de intensidad, que es que nosotros no podemos conceder más ayuda que la que nos deja la Unión Europea, que eran precisamente aquellos límites de los que hablé anteriormente, los de 35, 25, 15. Es decir, yo no puedo daros un 35% y luego ir al ITJ y que os den otro 35%. No puede ser, ¿vale? Porque sería incrementar esos límites que pone precisamente la Unión Europea máximos de intensidad. Lo de la contabilidad separada, eso hace muchos años que estamos con ello, pero acordaros, por favor, que tiene que ser la contabilidad separada, que se note bien que todo eso que estás comprando está separado del resto de inversiones y no tiene nada que ver, para que veamos de un solo vistazo qué es lo que entra en esta ayuda y qué es lo que forma parte de vuestro proceso normal de contabilidad. Luego, el cumplimiento de obligaciones fiscales y con la seguridad social, normal, ¿no?
Eso también os lo vamos a pedir. Lo normal es que sean nosotros los que lo vayamos a consultar, ¿eh? Si tuvierais algún problema y no quisierais que os lo consultáramos, entonces ya lo tenéis que entregar vosotros. Otra de las obligaciones es que eso que vais a comprar, esa inversión que vais a realizar, ese activo, tiene que estar en vuestro poder 5 años. Es decir, desde el momento en que termina el plazo de fin de ejecución, es decir, desde el momento en que tenéis que terminar con el proyecto, tenéis que tenerlo durante un plazo de 5 años y vamos a verlo. Es decir, cuando se vayan a cumplir los 5 años, va a aparecer un técnico por la empresa y va a ir a mirar si esa máquina está ahí, si esa nave está ahí. Y si no está, me temo que tenéis que devolver la subvención. Y luego, si os habéis comprometido a crear empleo, porque tener en cuenta que aquí no os estamos pidiendo que creéis, que creáis empleo. No, no hace falta crear empleo, pero sí que tenéis que mantenerlo. Y naturalmente, si decís que vais a crear empleo y os lo hemos valorado positivamente y ello ha hecho que os hayamos dado una mayor subvención, a los 3 años vamos a ir allí y vamos a ver que verdaderamente ese empleo se está manteniendo. En su caso, el creado, y si no, si habéis dicho que no vais a crear nada, que solamente vais a mantener, tenemos que mirar que de verdad siga allí ese número de empleados. Eso también es importante acordaros. 5 años para los activos y 3 años para el empleo. Y luego os vamos a pedir ya desde el principio, os vamos a pedir que por lo menos el 25% de todo lo que sea la inversión subvencionable sea sin ayuda. Es decir, un 25% de todo lo que vais a invertir en el proyecto tiene que ser o bien de recursos propios o bien de financiación externa, pero no puede ser nada que os demos desde la administración pública. Vale, más cositas, más cosinas. Estas ayudas que están enmarcadas en el reglamento 651/2014 de la Comisión. No está sujeta a minimis. Lo de los minimis no va aquí, no tiene nada que ver, ¿vale? Esto es 651/2014. Luego, siempre lo pongo, lo de leer con atención las bases reguladoras y la convocatoria, porque esto que estoy haciendo yo aquí es simplemente un resumen. Entonces, hay muchas cosas que se me van a escapar. Así que, por favor, leerlo con atención. Y si tenéis cualquier duda, nos llamáis o nos escribís un correo. Luego, al final, os voy a dar los teléfonos y os voy a dar también los correos electrónicos por si queréis hablar con nosotros o preguntarnos cualquier cosa. Luego, lo del efecto incentivador. Esto es una cuestión de la Unión Europea. La Unión Europea lo que dice es que antes de la presentación de la solicitud no puedes empezar el proyecto. Es decir, no pueden aparecer ni facturas, ni ingresos a cuenta, ni reservas de maquinaria, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque la Unión Europea entiende, tened en cuenta que esto está cofinanciado por FEDER, por la Unión Europea. Entonces, es ella la que nos pone las reglas. Y lo que dice la Unión Europea es, si has empezado, es que no nos necesitabas. Más o menos eso es lo que dice. Entonces, cualquier cosa que queráis hacer y que queráis que sea subvencionable, por favor, primero presentar la solicitud y luego realizar el proyecto. Facturas, ingresos a cuenta, lo que sea, siempre después de la presentación de la solicitud. ¿Que hay 2 excepciones? Sí. Vamos a tomar como excepción que hayáis presentado previamente o bien a la Ley de Incentivos Regionales o bien una solicitud del Instituto de Transición Justa. Si cualquiera de estas 2 opciones la habéis hecho ya previamente, es decir, por ejemplo, LIR, que siempre está abierta todo el año, así que podéis presentarla en cualquier momento, y el ITJ, que ha cerrado hace nada, cerró el 15 de febrero, si tenéis una solicitud previa
de ley de incentivos regionales o bien del ITJ, entonces se os va a mantener esa fecha. Podéis haber presentado tranquilamente cualquiera de estas ayudas y podéis haber empezado el proyecto y presentar ahora PIE y no se os tiene en cuenta ese efecto incentivador porque ya tenéis previamente una solicitud a cualquiera de estos dos organismos. Cosas importantes también. Os he dicho antes que estábamos hablando de subvenciones a fondo perdido, pero es que también hay que tener en cuenta que hay dinero, pero no para todo el mundo, seguramente, porque va a depender de muchas cosas. Esta es una ayuda a proyectos de inversión empresarial que es de concurrencia competitiva. Lo que quiere decir es que nosotros abrimos un plazo de presentación de solicitudes. Vosotros presentáis las solicitudes, nosotros miramos a ver cómo son y si hay bastante dinero para ellas o no, y normalmente no suele haber dinero para todas, entonces lo que tenemos que hacer es poneros en orden. Y para eso se usan los llamados criterios de valoración. Va a haber 100 puntos a repartir entre la suma de todos sus criterios de valoración y tenéis que tener por lo menos 35. Aquel que no llega a los 35 puntos no entra en el reparto. ¿Vale? Entonces, ahora lo que podéis hacer es haceros vosotros mismos vuestros puntos. Podéis mirar a ver si de verdad entráis, si de verdad llegáis a esos 35 puntos o no. ¿Por qué? Porque son bastante objetivos y los tenemos ahí totalmente explicados. Así que, en principio, yo sería lo primero que haría, mirar que se cumplen todos los criterios de valoración, sumarme todos los puntos y si tengo más de 35, os podéis presentar. Bueno, lo de no dejar la solicitud para el último día. Bueno, esto es algo que digo siempre. Todos los años hay alguna que se escapa. Todos los años hay alguna que llega al último día y no consigue entrar. No lo dejéis para el último día. Lo digo en serio porque luego os hablaré de cuál es el plazo de presentación y todo eso, pero estamos hablando de que la presentación termina a las 14 horas. Las nuestras siempre terminan a las 14 horas. No está todo el día abierto. Y siempre hay alguien que se olvida. Que se olvida o que piensa que lo puede presentar todo el día o que lo presenta a las 14:01 y el registro es un registro telemático, electrónico, porque no valen las presentaciones, no vale la presentación presencial. Y entonces el registro no es muy amigable. Y él a las 2 de la tarde, no voy a decir que se cierre, porque en realidad no se puede cerrar, pero sí que es verdad que cuando te sale el reporter del justificante, si te pone que has entrado más allá de las 14 horas, entonces automáticamente nosotros aquí te la tenemos que rechazar por extemporánea. Entonces no lo dejes para el último día, porque no sé lo que pasa los últimos días, pero siempre se cae algo, o deja de funcionar, o la gente se da cuenta de que no tiene en vigor el certificado, o que tiene caducado el DNI electrónico, o que su jefe, que era el que iba a firmar, da la casualidad de que se ha ido de viaje y que no ha firmado nada. Entonces no lo dejes para el último día, si se puede evitar. Os vamos a ayudar, con lo que sea nos llamáis. Y si por cualquier circunstancia, aún así, tiene que entrar el último día por vuestras circunstancias personales o profesionales y veis que eso no funciona bien, que no acaba de daros el registro, el justificante de registro, por favor, ir a la red SARA del Estado, que normalmente tiene una mayor capacidad y sí que puede aceptar vuestra solicitud. Lo normal es que sí que funcione, pero por si acaso no lo dejéis para el último día. Bueno, lo que digo ahí, presenta correctamente la documentación, explicar el proyecto de forma adecuada, sin rollos inútiles y todo eso. Tened en cuenta que nosotros no sabemos de qué va la cosa. Vosotros sabéis, seguro que lleváis un montón de tiempo trabajándolo, seguro que sabéis de sobra lo que estáis haciendo y qué es lo que queréis. Pero nosotros no tenemos ni la menor idea de lo que vais a hacer. Entonces, tiene que estar todo explicado de forma clara.
Lo de llamar o comunicarse con nosotros, pues lo mismo que os voy a decir luego cuando os dé los teléfonos. Y luego, una vez que os hayamos concedido, una vez que os hayamos concedido la ayuda, si queréis hacer cualquier cosa, desde modificaciones, prórrogas, cualquier cosa, no lo dejéis tampoco para el último momento, porque si tenéis un plazo de ejecución hasta el 30 de junio y llega el 30 de junio y no lo tenéis hecho, ese día, aunque pidáis una prórroga, a nosotros ya no nos da tiempo ni a concedérosla. Entonces, por favor, por lo menos la prórroga un mes o 2 meses antes para que podamos con calma ir tramitándola. Cosas también importantes. Bueno, lo de la presentación electrónica, que ya os lo he comentado, que sí, que no puede ser presencial, ni por correos postal, ni por nada de eso, ¿vale? Tiene que ser electrónica o bien a nuestra sede, dice sedeidepa.es, porque bueno, todavía sigue la página web dice idepa.es, pero bueno, que sepáis que es Sequence. Y van a existir 3 formularios que tenéis que cubrir. Uno, el formulario de solicitud, que tiene que ser firmado por el representante y tiene que ser entregado en formato PDF. Luego una memoria técnica que también tiene que ser en formato PDF. Y luego un Excel que dice datos generales que también tiene que ser entregado, en este caso en formato XLSX. Vale, plazo de presentación de solicitudes tenéis hasta el 3 de julio de 2024 a las 14 horas. Eso es lo importante, 3 de julio del 2024. Otros años solíamos cerrar más tarde, solíamos cerrar sobre el mes de septiembre, una cosa así, pero este año es distinto. Tenemos que cerrar ya porque tened en cuenta que tenemos muchísimas ayudas, sobre todo estas que van a venir ahora en el segundo semestre de la FICID, que van a empezar en el segundo semestre, entonces tenemos que tener un poco encauzado antes de que finalice julio, tenemos que tener encauzado ya proyectos de inversión empresarial. Tenéis hasta el 3 de julio del 2024 a las 14 horas. Ahora mismo es una ayuda que está abierta. Bueno, daros las gracias, como siempre, por haber aguantado todo el rollo que que os he pegado, que es prácticamente lo mismo de todos los años, pero lo más importante de todo. Tenemos ahí los correos electrónicos de las 4 personas que llevamos el área esta de promoción. Cualquier duda que tengáis, no os quedéis con ella, por favor, mandarnos un correo electrónico. También tenéis ahí el informe, perdón, el teléfono de información de subvenciones, que es el 985 10 19 10. Y ahí podéis hablar con cualquiera de nosotros 4. Es un teléfono que está abierto de 9 a 14 horas, que, que es importante que lo uséis, que normalmente respondemos en el momento, porque suelen ser preguntas no demasiado complicadas, pero que si pasara cualquier cosa y fuera un caso concreto o especial, tardaríamos un poquito más, pero se responde. Así que, por favor, no lo dejéis ni para el último día, ni os quedéis con las dudas. Y si te parece bien, Isabel, y lo dejo, Mu- espera, dejo de Muchas compartir, gracias, Paula. vale, dejo de compartir Vale, y pues nada, nada, procedemos. vamos, si te parece, vamos con las preguntas, ¿vale? Que tenemos alguna por el chat, te voy trasladando Vale, y vamos solventando. Nos preguntan qué implica cuando hablamos de transformación fundamental, un cambio en el modelo de negocio y el plan de empresa. a ver, transformación fundamental. A ver, hay varias cosas que tienen que ver con la transformación fundamental. Si de lo que Ujú, estamos hablando es de transformaciones muy primarias, no encajaría en la ayuda. Es decir, ujú, si estamos hablando de coger una materia prima como puede ser el maíz y simplemente molerlo, eso es una transformación muy primaria que no entraría dentro de esta ayuda. ¿Por qué? Porque hay otro tipo de ayudas más adecuadas para ella, como pueden ser, ujú, por ejemplo, las de transformación agrícola de la Consejería de Desarrollo Rural. Si lo que estamos ujú, hablando es de otro tipo de transformación
un poco más elaborada, entonces sí entraría aquí, ¿eh? Entraría en las ayudas a proyectos de inversión empresarial, por ejemplo, transformar la fruta en mermelada o un obrador de pastelería o una panadería. Ese tipo de transformaciones sí entrarían aquí. Ujú. Vale, vamos con otra pregunta. Dice, buenos días, ¿puede explicar más en concreto qué entra y no para la gran empresa? ¿Puede entrar para una gran empresa la instalación de un proceso similar al existente, pero que reduzca emisiones de CO2, etcétera? Electrificación, por ejemplo. Veo que está excluido el mundo de la fabricación del acero, el resto de metalurgias no férreas, la secuencia de pagos de facturas, etcétera, ¿debe ser realizado? ¿Entre qué fechas? Bueno, son muchas preguntas en una. A ver, son muchas cosas, ¿eh? A lo mejor Sí, vale más que sí, nos la hagas sí, por sí, sí, correo. que nos mandes un Mm, correo y nos lo expliques todo. Voy a explicarlo así un poco por exacto. encima. Ujú, Los sectores son los que veis ahí, ¿eh? El acero no entra ujú, y el carbón tampoco, pero el resto de sectores sí. Lo normal es que todos los sectores de los metales, metalisterías, caldererías y todo eso entren, no hay ningún problema. Eso es industria. ¿Eh? Lo vamos mirando. Eso de la nueva actividad, ujú, lo que quiere decir es que para una empresa, una gran empresa, que por ejemplo ya esté aquí instalada en el Principado de Asturias, si es una creación de nuevo establecimiento, tiene que ser una actividad distinta a lo que está realizando. Pero cuando digo ujú, distinta es que tiene que abrir un CENAE distinto. No me ajá, vale que haga lo mismo, porque entonces es la misma actividad. Vale, si se trata de una gran empresa que no está aquí en el Principado de Asturias, no pasa nada. Es una creación de nuevo establecimiento, nunca ha estado aquí, así que puede venir perfectamente. ujú. Vale. Y luego había otra cosa de las facturas. ¿Cómo era lo Sí, último de la factura? la secuencia de pagos, etcétera, debe ser realizado ¿entre qué fechas? Vale, bueno, vamos a ver, Sí. cuando hablamos de las facturas, tienen que estar dentro del plazo de ejecución. Si os damos, por ejemplo, de plazo de ejecución desde el 1 de enero del 2025 al 31 de diciembre del 2025, en ese plazo de ejecución, que es cuando vayáis a hacer las actuaciones, además es cuando tenéis que facturar. Es decir, todas las facturas tienen que estar incluidas dentro de ese intervalo. Luego, Ujú, el pago se puede realizar con posterioridad. Se puede realizar sin problema dentro de ese mismo periodo, pero luego encima os vamos a dar un plazo que se llama de justificación para entregarlo todo y ahí también podéis realizar los pagos, ¿vale? La factura ujú. solamente en el plazo de ejecución, pero el pago, además de en el plazo de ejecución, también puede ir en el plazo de justificación. Es un poco complicado. Si eso lo explicamos por teléfono en Exacto. privado, Teléfono como sea. o nos mandan un Exacto, correo. correo electrónico, Vale. como sea. Bueno, nos dicen, comentáis también que se acepta el leasing, pero ¿debe ser cancelado antes de que se acabe el plazo de ejecución del proyecto? Vale. Es importante eso por lo siguiente, porque, claro, Ujú, estamos diciendo que os vamos a dar un plazo de ejecución. Depende de lo que sea, lo que vayáis a hacer, el plazo de ejecución puede ser mayor o más pequeño. Si estamos hablando de que vais a comprar terreno, que vais a construir, que vais a comprar maquinaria, estamos hablando de que, bueno, os vamos a dar un plazo de ejecución largo, para que podáis hacer todas esas actuaciones. Sin embargo, cuando hablamos de la compra de la maquinaria, lo normal es que os demos un año, porque bueno, no se necesita más. Sería una tontería dejaros que hagáis un leasing solamente durante ese plazo de ejecución, porque ¿a quién le interesa ujú, un leasing por un año? Entonces, nada, vosotros lo que tenéis que clarificarnos es cuánto va a durar ese leasing. Si se pasa del plazo de ejecución no pasa nada, no importa. Lo que tiene que quedar claro es que al final esa máquina tiene que ser vuestra, tiene que ser vuestra. No vale con que luego se la devolváis al banco. Tiene que acabar siendo vuestra, pero puede exceder el plazo de ejecución que os hayamos dado para cualquier otra inversión que entre dentro de vuestro proyecto. ujú. También nos pregunta cuál es la fecha límite para la finalización del proyecto.
Bueno, más o menos eso es lo que os estaba también comentando Ujú, en esta anterior. A priori, muchas veces no lo vamos a saber. Es importante que vosotros nos digáis cuánto vais a tardar en hacerlo. Hombre, no nos digáis 10 años porque entonces no. Pero lo normal es que una vez que se resuelva y que se conceda la ayuda, demos tiempo más que suficiente. ¿Eh? Lo normal, pues 1 año y medio, por ejemplo. ujú. O si es una compra de maquinaria, pues con 1 año vais a tener de sobra. ¿Se conceden prórrogas? Sí. Y además, no solamente se concede la prórroga, sino que es conveniente que la pidáis con un poco de antelación. Y os la vamos a dar, a no ser que veamos que sea una tomadura de pelo y que aquello no avanza por otra cuestión, ¿eh? Pero lo normal es que la concedamos siempre. Es que se pueden retrasar las licencias de los ayuntamientos. Pueden pasar un montonazo de cosas. Puede venir otra pandemia. Pueden pasar muchas cosas. Entonces, pedirnos una prórroga si veis que con eso no tenéis bastante. Lo normal es que nuestros plazos de ejecución sean en función del proyecto que estéis presentando y que sean bastante. Es decir, en teoría somos Ujú. generosos con los plazos de ejecución porque no queremos que estéis pidiéndonos cada poco prórrogas, porque a nosotros también nos cuesta tramitarlas. Entonces, desde el principio vamos a ser generosos con ese plazo. Si por cualquier circunstancia hubiera algún problema, pedís una prórroga. Y al contrario, si resulta que os hemos dado un plazo demasiado largo y queréis cobrar cuanto antes, pues entonces lo que tenéis que hacer es, una vez que hayáis terminado el proyecto y y lo tengáis todo facturado y pagado, podéis justificarlo independientemente del plazo que os hayamos dado. Y en ese momento nosotros procedemos a revisar la justificación y os pagaríamos. Muy bien. Pues dicen también, ¿podéis hacer algún comentario respecto a los posibles activos inmateriales? Que no hemos hablado mucho al respecto. Activos Vale. inmateriales. Bueno, hay un listado, cuando vas a las Mm, bases reguladoras hay un listado de todo lo que entra. Entonces, si queréis, os echo un ojo y os digo más o menos lo que entraría. Pero estamos hablando de activos inmateriales como adquisición de patentes, licencias, conocimientos técnicos no patentados, eh, es decir, hay muchas cosas. Todo lo que tenga que ver con activos inmateriales entrarían desde software y todo eso. ujú, Así que échale un ojo. En el anexo 2 están todos los conceptos subvencionables. ujú. Os he dejado el enlace a la ficha de ayudas donde tenéis Mm, también toda la información sobre la convocatoria, anexos y demás. Lo podéis ver ahí. También nos preguntan, ¿cuál es el presupuesto máximo por proyecto? Bueno, son 100 millones. Ujú. Buenos días. En el caso de las grandes empresas, la nueva actividad se justifica mediante un nuevo CENAE, creo que lo dijiste antes, sí, también. Sí, a ver, bueno, se justifica no solamente porque abrir cenaes puede ser, podemos abrir cenaes como churros, no es eso, no es eso. Es verdad que lo del cenae es importante porque eso es lo que nos da un poco de formalización a lo que estamos haciendo. Pero claro, si nosotros llegamos allí, vemos que tú has abierto un nuevo cenae para construir, bueno, es decir, tú fabricas, por ejemplo, teléfonos y nos envías una solicitud diciendo que vas a fabricar tornillos, abres el CENAE. Está bien abierto el CENAE, está allí, fabricación de tornillos. Si llegamos allí y sigues fabricando teléfonos, entonces da igual que hayas abierto un nuevo CENAE. Es decir, el Ujú. CENAE tiene que ir acompañado a que de verdad se ejerza esa actividad. Muy bien. Se dice que esta ayuda es compatible con otras ayudas, LIR o ITR, pero supongo que nunca financiando doblemente los mismos gastos, ¿no? Sino presentando el Claro. mismo proyecto a distintas convocatorias y a cada Ujú. uno imputar distintos gastos. Exacto. Puede Ujú, ser varias cosas. Puedes presentar el mismo proyecto. Es decir, tú tienes un proyecto que es una construcción de nave y meterle maquinaria. Y nos lo presentas por ejemplo, en la última del ITJ, que finalizó en febrero, lo presentaste. Y ahora vienes a proyectos de inversión empresarial y también lo quieres presentar. Estupendo, no pasa nada. Eso sí, entre uno y otro nunca te vamos a dar más del 35%.
Buenos días. Si la inversión consiste en la ampliación de una máquina ya existente en la empresa que se necesita para poder dar respuesta al crecimiento de la empresa, ¿esa ampliación de la máquina existente se considera subvencionable? Gracias. Vale, ampliación de una máquina. Es decir, tú tienes una Ujú, máquina y por cualquier circunstancia esa máquina hace una cosa y ahora lo que quieres es comprarle una ampliación para que haga otra cosa distinta o bien para que fabrique más rápido. Vale, en principio no habría problema, podríamos meterla como ampliación de la capacidad. Habría que mirarlo, ¿eh? Es decir, así a ujú. bote pronto, en principio tú Vale, inténtalo. Vamos a ver efectivamente, luego sobre papel se ve de qué máquina estamos hablando y si de verdad hay una ampliación. Tiene que superar los 50.000 euros, eso también es importante. Dime, más. vale. Bueno, otra pregunta con varias preguntas. Ujú, Dice que debes aportar un mínimo del 25% de capital propio, pero también dice que primero lo pagamos todos nosotros y luego se devuelve el 35%. ¿Solo ujú. entran naves industriales o también casa y oficina? ¿Como vehículo también vale un dron para industria? Bueno, a ver, espera, la primera, ¿cómo era? Era la de veinticinco por Sí, ciento, ¿no? la del Eh, 25% del capital vale, propio, pero también dice que, bueno, se paga primero y luego se devuelve el 35%. ¿eh? Sí, sí, podemos ponerlo así de esa manera. Imagínate que nos presentas un proyecto de inversión subvencionable 100.000 euros, ponte. Bueno, pues de esos 100.000 euros, el 25% tiene que ser tuyo, lo has tenido que conseguir tú sin ayuda de la administración pública. Nada de, em, nada de pedir préstamos del ICO, nada de pedir préstamos a SEPI, nada de proyectos de la ayuda esta de proyectos de inversión empresarial, nada de eso, ese 25% tiene que ser tuyo y nada más que tuyo, ¿vale? El resto, el resto, tú tienes un plazo de ejecución de proyecto y tú estás haciendo tu proyecto y cuando finaliza ese plazo de ejecución tienes que tenerlo facturado y pagado el 100%. Los 100.000 euros, naturalmente. No si yo te he dado un 35, no tienes que pagar solamente el 35, el resto también tienes que pagarlo todo. Y entonces en ese momento yo sí que te pagaría la subvención que te he concedido. Es verdad, que algo de lo que no he hablado, pero que está en todas las bases reguladoras de todas las ayudas, ¿eh? Que es que se pueden conseguir pagos a cuenta, o anticipos. Así que eso también mirarlo en las bases reguladoras, pues que si por cualquier circunstancia no disponéis ahora mismo del dinero, pero tenéis una ayuda concedida, podemos adelantárosla, naturalmente mediante un aval, bancario, pero se puede conseguir. ¿Era algo más de Y, casa bueno, y coche? si solo solo entran naves industriales o también casa, oficina y, bueno, también nos pregunta si como vehículo también vale un dron para industria. Vale, bueno, a ver, naves industriales también valen locales, ¿eh? Lo que no vale es la casa. Cuando digo la casa, es que es que hay gente, que nos quiere meter también la casa. Es decir, por ejemplo, coge y nos dice que compra la casa entera, que abajo pone el taller y que arriba es su vivienda. Y pretende que subvencionemos su vivienda. No, eso no entra. Si es una vivienda, no entra. ¿Vale? Pero vale tanto como una nave industrial, como un local, como el sitio donde vosotros vayáis a hacer vuestra actividad. Y también vale si por cualquier circunstancia no vais a comprar esa nave o ese local porque no podéis, porque a lo mejor no podéis asumir un gasto tan importante desde el principio, podéis alquilarlo y ese alquiler no podemos subvencionároslo, pero sin embargo el acondicionamiento de esa nave, de ese local, sí entraría. ¿eh? Y luego estaba lo del dron. Lo Bueno, del dron lo para la del dron, industria, sí. sí, 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 sí. Lo vería Vale, como subvencionable porque no deja de ser, si es un activo material, sin problema. muy bien. Otra pregunta, ¿es necesaria auditoría de cuentas, en la fase de justificación y en caso de que lo sea, es subvencionable? No. No, Es decir, no es subvencionable y eso de la auditoría de cuentas depende.
Depende de si es necesario o no, porque no todas las empresas lo tienen que hacer. Hay una serie de requisitos para aquellas empresas que lo tengan que hacer, que no que les quede más remedio, pero no es subvencionable. Vale, Mm. esta creo que ya la respondimos antes. Bueno, nos pregunta, para gran empresa instalada en Asturias, ¿es ineludible tener que abrir un nuevo CNAE? Sí, sí. Si ya Ujú, estás en Asturias, sí, porque es la única manera, ¿eh? ujú, Porque ujú, la única manera es crear un nuevo establecimiento con una nueva actividad. ujú, ujú. Y otra de las preguntas es, ¿se podría presentar dos ayudas PIE para dos proyectos diferentes, para la misma actividad y la misma empresa? Eh, no sabría por qué razón, siendo la misma empresa. Bueno, vamos a mirarlo. Le Ujú, echamos un lo ojo. Lo normal valoramos. es que no. Sí. Lo normal es que tengas que hacer solamente una solicitud, y ahí Ujú, metas ujú. todo lo que tengas que meter, sobre todo si es la misma empresa. Pero bueno, si quieres lo De hablamos. ¿Qué cualquier es lo que forma, piensas hacer? Carlota, llámanos, ¿Piensas hacer llámanos dos o escríbenos. centros? Sí. Eso, lo miramos con calma. Es que me extraña más que nada porque me extraña que se hagan tanto, de una sola vez. Pero bueno, bueno, hay gente que se lo puede permitir. Lo miramos, lo miramos. Muy bien, pues, pues nada, si os parece, no tenemos ahora más preguntas, Paula. Ujú. Nada, lo vamos dejando aquí y nada, para cualquier consulta, bueno, tenéis nuestro teléfono, los correos electrónicos de los compañeros y estamos aquí a vuestra entera disposición para cualquier duda que os pueda surgir. Recordar que nada, las presentaciones las vamos a colgar ahora en la mañana, la presentación la colgaremos ahora en la mañana y el vídeo también para que podáis tener toda la información. Así que nada, muchísimas gracias a todos y que paséis un buen día y tengáis una feliz semana. Gracias.